La intervención que voy a tener no quiero que sea muy larga, os voy a dejar una presentación para que lo tengáis de soporte documental, pero básicamente me gustaría explicaros cuál es el sentido del debate, el porqué de estas estrategias de sostenibilidad y qué es lo que va a venir, porque estamos al inicio de un gran debate que lleva muchos años haciendo run run, pero que al final ahora mismo llega el momento de tomar algún tipo de decisión. Para que os hagáis una idea, lo que estamos asistiendo en política agraria comunitaria es a una unificación o una unión entre lo que era una política agraria, que era una política económica, con lo que es una estrategia medioambiental, que es a lo que poco a poco está yendo, pues la PAC está yendo a una política medioambiental, eso sí, gestionada por agricultores y ganaderos, porque la vinculación entre ambas es cada vez más patente y los objetivos van a ser todavía más imbricados, ¿no? Voy a compartir la presentación para que me sigáis. Se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues realmente todo se inicia. A ver si. Ahora, vale. Todo se inicia, pues bueno, en el mes de diciembre hay un cambio entra una nueva Comisión Europea y todos habéis escuchado hablar del Pacto Verde, ¿no? El Pacto Verde Europeo, que básicamente pues plantea una serie de objetivos a nivel general que no solo afectan al sector agrícola, afectan a todos los sectores económicos. Y este Pacto Verde lo que cambia es un modelo económico, no cambia solo un modelo productivo, cambia un modelo económico, cambia un modelo en cómo debemos producir, en cómo debemos transformar e incluso en cómo debemos competir entre nosotros. Y el objetivo fundamental con este Pacto Verde, que es una gran declaración de intenciones que marca el punto de partida a grandes reformas y de cómo nos relacionamos en el mundo y entre nosotros, tiene dos estrategias fundamentales en el sector agroalimentario. ¿Para qué? Pues para conseguir que en el 2050 pues la economía europea sea neutra desde el punto de vista de emisiones y sea una economía totalmente descarbonizada y neutra desde el punto de vista de la acción por el clima. Y realmente estas dos estrategias que todos conocemos como las estrategias de la granja a la mesa y estrategias de biodiversidad, que explicaré brevemente en qué consisten, porque creo que todos habéis escuchado básicamente algunos objetivos concretos, ¿no? E incluso nos han llamado la atención. Tengo que decir en primer lugar que son comunicaciones, es decir, no se tratan de propuestas reglamentarias ni se tratan de elementos que vayan a ser impuestos tal cual se están anunciando, ¿no? Por tanto, son documentos políticos que eso sí nos marcan una línea muy clara que no podemos negar. Marcan en sus objetivos, que luego veremos, objetivos globales, que son aspiracionales. Es decir, tradicionalmente todos conocemos la directiva de nitratos, la directiva agua. Tradicionalmente los objetivos medioambientales a nivel comunitario eran como muy ambiciosos y cada Estado miembro pues utilizaba sus instrumentos y tenía un plazo para cumplirlos que generalmente nunca se cumplían. Entonces siempre se tiende a ser muy ambicioso porque sabemos que vamos a tardar mucho en aplicarlo. Sin embargo, ahora al entrar en política agraria tenemos otra mentalidad y sabemos que lo que se decide en Bruselas se aplica en el campo. Y por tanto eso es un dilema que tenemos que resolver, pero se trata en las dos comunicaciones de objetivos globales y aspiracionales. Todavía hay mucho que trabajar sobre ahí. Describen un ideal, el ideal de a dónde queremos ir en 2050, quedan muchos años, y por tanto estamos enfrente de muchas reformas pendientes, ¿no? Y todo esto sabiendo que, bueno, pues en septiembre este Pacto Verde pues dio lugar a un reglamento marco, que es un reglamento muy sencillito, pero que marcó lo que se llamaba la Ley del Clima, que en septiembre se decidió en el Parlamento Europeo, que marcó cuáles son los objetivos a medio plazo, que es en el 2030, que también son los objetivos que marcan las dos estrategias que van a afectar al sector productor, de la granja a la mesa y para la biodiversidad 2030, que es intentar reducir los gases de efecto invernadero de todos los sectores económicos, de nuestra vida como ciudadanos, en un 55%. Esto, pues bueno, esto es un reto de proporciones, pues, muy grandes. Yo diría que bueno, no es una utopía, pero ahora mismo produce mucho vértigo. Y esto cuando realmente la Unión Europea
pues solamente es responsable, al menos en las cifras internacionalmente reconocidas, del 10%, al menos directamente del 10% de la emisión de gases de efecto invernadero, pero indirectamente es responsable de mucho más porque seguimos siendo el mayor mercado del mundo, importamos, exportamos, etcétera, y eso a veces no se le achaca a la propia Unión Europea. Si queremos entrar en el detalle de la estrategia de la granja a la mesa, básicamente, antiguamente, seguro que es una frase que habéis escuchado, de la granja a la mesa, era un poco la trazabilidad, ¿no? Es decir, oye, tenemos controlado el producto de la granja a la mesa. Pues en la estrategia medioambiental, básicamente lo que quieren buscar es una producción sostenible, una transformación sostenible, una distribución sostenible y un consumo sostenible. Es decir, es llevar la sostenibilidad a todos los eslabones de la cadena, incluido en la forma de comportarse del consumidor. Por eso, pues tendremos objetivos en el marco de la producción, pero también en la seguridad alimentaria, entendida como alimentos seguros, no como seguridad de abastecimientos, que eso es un objetivo también pues más discutible, pero bueno, que está dentro del debate. Qué prácticas sostenibles, pero también el consumo, ¿no? Es decir, ya empezamos a hablar de que, oye, un producto no debe ser solo sostenible desde el punto productivo, sino sano. Y ese concepto de sano, además, es mucho más complejo y a veces mucho más contradictorio, ¿no?, de lo que pensamos. También cómo gestionar el desperdicio alimentario, todos esos recursos que se están perdiendo. Y la estrategia también habla de, bueno, pues, cómo podemos facilitar la transición, qué tienen que hacer nuestros productores. Pues se pone el acento en la investigación, en la innovación, en las nuevas tecnologías, en las inversiones y sobre todo en algo muy importante, que es lo que más nos interesa a los profesionales y a ustedes, es que sin el servicio de asesoramiento, sin ese conocimiento de los datos y de la realidad y sobre todo ese puesta en común, va a ser muy difícil pues conseguir una transición. Y como os decía antes, es la primera vez, si bien hay muchos elementos que producen vértigo al sector, que nos producen muchos dilemas porque estamos en un mercado, es la primera vez que la Comisión Europea sí que ha hablado de, bueno, esta transición medioambiental o lo cumplen nuestros socios comerciales o si no estaremos siendo un poquito hipócritas, ¿no? Porque lo que cumplimos nosotros aquí, nos obligamos a un modelo mucho más estricto medioambientalmente, pero si no obligamos a nuestros competidores o no hacemos que las importaciones cumplan las mismas reglas, lo que se conoce el level playing field en términos comunitarios, pues es evidente que vamos a ser menos competitivos, vamos a perder y el consumidor va a llevar pues la polución de este consumo insostenible fuera de las fronteras, ¿no? Por tanto, hay un dilema. ¿Y qué dice la estrategia? Pues bueno, la estrategia establece una serie de objetivos que, repito, son objetivos aspiracionales a nivel comunitario y no y por tanto tienen que ser entendidos como tal. Después tiene que haber toda una batería de reformas en diferentes reglamentos. A veces tienen que ver con la política agraria, en el desarrollo de los planes estratégicos, pero también en la directiva de nitratos, de uso sostenible de plaguicidas, etcétera. Y ahí tenemos una serie de objetivos muy concretos bueno, pues que se ponen pues para abrir el debate, ¿no? Para abrir el debate. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en España, cuáles son los objetivos concretos en España o incluso en cada comunidad autónoma o región o producción, porque no todos parten de la misma realidad. No voy a repetir los objetivos, los veis en la presentación, pero son objetivos claramente cuantificables, al menos genéricos. Y esto es un poquito el plan de acción. Si veis la comunicación en sí no es un reglamento, pero sí que marcan todo un calendario de reformas en los próximos años. En primer lugar, pues ya en diciembre, es decir, dentro de una semana, en teoría, la Comisión Europea tendría que decirle a España, oiga usted, dentro de la PAC, que es una reforma que empezó hace 2 años, pues, ¿qué objetivos tiene que cumplir? Porque los planes estratégicos a nivel de Estado, pues se tienen que marcar una serie de objetivos pues, a nivel económico, social, pero también a nivel medioambiental. Y esa ambición ambiental la va a marcar los reglamentos de la PAC, pero también lo va a marcar pues, las decisiones que se descuelguen de estas estrategias, ¿no? Y ahí tenéis, pues bueno, pues desde las recomendaciones del plan estratégico, pues tanto por ciento hay que dedicar del pago directo a los ecoesquemas, cuál es el tanto por ciento de los PDRs que se tienen que dedicar a medidas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de revisión de las normas de comercialización, de lucha contra el fraude,
el etiquetado nutricional, con el famoso Nutri-Score, que es otro gran debate, ¿no? Es decir, cómo hacer que el consumidor simplifique tanta información para que sepa que un producto ya no solo le es sano para él, sino que además es sostenible medioambientalmente, ¿no? Es decir, a veces buscamos, yo a veces lo llamo el populismo de la información nutricional. En una etiqueta con tan poco es difícil alcanzar todos estos elementos de manera fácil y que sea un todo incluido, ¿no? A veces hay que ir más allá. Pero bueno, también está en el debate. Y después tenemos la otra estrategia, que es la biodiversidad en 2030, que básicamente complementa la estrategia de la granja a la mesa, pero más desde un punto de vista de mantener, pues bueno, de mejorar la biodiversidad. Hay muchos objetivos que están vinculados a la estrategia de la granja a la mesa, pero aquí destacaría, pues bueno, lo que busca es la recuperación de entornos naturales, ¿no? Recuperación, pues, de los ríos, recuperación de mares, recuperación de bosques, y también se habla para ello, pues, de reducir un X% de lo que es terreno productivo. Y aquí una aclaración, terreno productivo que muchas veces aquí pensamos que es el barbecho, pero no, lo que se plantea básicamente es quitar tierra de producción, no un barbecho para que produzca al año siguiente, porque al final es una técnica de mantener la productividad, es quitar tierra de producción para mejorar la biodiversidad. Bueno, pues en algunos países tendrán más problemas y en otros menos. También hablan pues de recuperación de agua dulce, de reducir también lo que son las especies exóticas invasoras, pues, o las enfermedades animales. Esto desde un punto de vista productivo para nosotros es positivo, porque sabemos que las plagas que nos vienen de fuera son también una rémora para la exportación. Y bueno, pues todas estas cuestiones se tratan en esta estrategia que complementa la otra, y ahí tenéis los objetivos concretos, ¿no? A destacar el 10% de protección de paisajes o de mejora de la biodiversidad y bueno, pues todos esos objetivos que de alguna manera indirectamente pues van a afectar en el uso de materias activas, de nitrificación de suelos, a nuestras producciones y que les tenemos que dar respuesta. Ahí tenéis un poquito el calendario, un resumen del calendario de todas las iniciativas que vienen en el propio plan de acción de la Comisión tras esta estrategia, y ahí es donde verdaderamente va a haber el debate, ¿eh? Es decir, el debate se ha abierto ahora, pero el debate reglamentario vendrá con la presentación de las iniciativas por parte de la Comisión. Puntos críticos. Pues bueno, puntos críticos, pues en primer lugar hay un claro dilema entre sostenibilidad económica y competitividad. Es decir, se marcan unos objetivos concretos, o más o menos concretos, que se definirán de manera concreta y serán obligaciones a la hora de producir, pero la cuestión de la competitividad internacional no depende de la Unión Europea, depende de unas negociaciones. Y además tardan. Por tanto, hay un primer dilema. Cuestión de fertilizantes, reducción de fertilizantes, de pesticidas, de uso de antibióticos. Pues bueno, aquí va a tener una importancia, es tú me reduces, pero ¿con qué alternativas cuento? Eso es una cuestión que también se va a tener que abordar. No puede ser de hoy por la mañana, hay que tener en cuenta cuáles son realmente, pues si nos quitas una materia activa, en qué situación me quedo, ¿no? El bienestar animal, otro tanto de lo mismo. La Unión Europea es uno de los pocos territorios del mundo donde el bienestar animal es una condición productiva, en el resto no. Por tanto, ¿cómo avanzamos? Y si estamos hablando más bien de técnicas productivas o de cuestiones ideológicas, ¿no? Porque detrás de todos estos movimientos activistas medioambientalistas o animalistas más bien, hay un ataque claro al consumo de carne. Y esto es más bien una forma de vida y no un debate científico. Pues el tema de la producción, se podrá producir carne que se considera que no es sostenible. Aquí tenemos un debate interno, ¿no? Frutas y hortalizas, pues le puede venir bien, pero a otras producciones de carne, pues ganaderas, pues no le puede venir tan bien. Agricultura ecológica, ¿es el único sistema? Y si impulsamos en exceso un único sistema que es agricultura ecológica, no nos vamos a cargar un nicho de mercado que al final tiene los consumidores que tiene y la cuota de mercado que tiene. Pues son otros elementos del debate. Etiquetado nutricional, como he explicado antes, cómo se van a conseguir la relación entre desperdicio alimentario y normas de comercialización, que al final, pues aquí choca un poco con las estrategias comerciales de algunas empresas de distribución, el papel de las cadenas cortas, que se habla mucho, pero todos sabemos la cuota de mercado que tiene y hasta dónde se puede llegar, y qué es una cadena corta realmente, y sobre todo la cuestión de las dietas, ¿no?
Es decir, oye, queremos una dieta que sea sostenible productivamente, pero que además sea sana. Y bueno, pues eso pues no está tan claro. Esa conexión a veces nos puede llegar más a la opción del consumidor, que puede tomar malas decisiones, y eso no está en manos del que produce, ¿no? Y por supuesto, ni mucho menos tiene que ser castigada con una fiscalidad, pero son cuestiones que están introducidas en el debate y que no debemos rehuir porque realmente si rehuimos, pues perderemos porque no tenemos la comunicación en nuestras manos. Sobre estudios de impacto, yo he leído muchas cosas, pero esto es lo único que ha salido a nivel oficial, que casualmente es del USDA, salió hace un par de semanas, ahí tenéis el link. Y bueno, el Departamento de Estado de Agricultura norteamericano lo que hizo fue un análisis econométrico, estático, es decir, hay muchas cosas que no tiene en cuenta, y hizo 3 escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si esto que se plantea en estas 2 estrategias se aplicara solo a la Unión Europea, se aplicara a la Unión Europea y en sus socios comerciales, o se aplicara a nivel global, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis como, bueno, si se aplica solo a la Unión Europea, pues hay una reducción de la productividad de la Unión Europea del 12%, una reducción del PIB agrícola de un 71%, y también habla pues un aumento de los costes o del ingreso bruto, ¿no? de lo que es la renta, pues en un 20%, ¿no? Sin embargo, todos estos escenarios van cambiando en función de donde se aplique, y en el propio estudio, pues no quiero entrar a analizarlo, en el propio estudio sí que ponen de manifiesto que tienen que sacar otros elementos porque no tienen en cuenta, pues bueno, la sustitución de producción tradicional o otro tipo de productivos por agricultura ecológica, tampoco tienen en cuenta el coste de oportunidad de un tipo económico, de un modelo económico productivo a otro, ni cuál va a ser el movimiento de los consumidores, ni el aumento de renta, porque, bueno, paradójicamente, en los diferentes escenarios, la renta, si se aplica solo a la Unión Europea para el agricultor, pues empeora, pero si se aplica en todo el mundo, la renta mejora. Eso sí, la productividad baja. Bueno, son elementos que vamos a tener en el debate, y al final, pues hay que contar con todos los datos y contextualizarlos, ¿no? Es decir, no, creo que hay que pedirle a la Unión Europea que haga sus propios estudios, que por lo pronto no los ha hecho, y si esto es una apuesta comunitaria, pues debería liderarlo ellos y no otros gobiernos, porque esto al fin y al cabo son maneras de influir en el debate interno. ¿Y qué pensamos en cooperativas agroalimentarias? Pues, intento ir terminando. Pues en cooperativas agroalimentarias pensamos, primero, que no podemos rehuir el debate. El Consejo Rector, y Cirilo estaba en él, somos muy conscientes de que el reto medioambiental debe ser del sector productor y no de los activistas. Eso no significa pensar lo mismo que ellos, significa de una vez por todas comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos y qué es lo que hemos avanzado. Recalcar que al final somos actividad económica y que la producción de bienes públicos, que por definición no las remunera el mercado, supone un dilema entre sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica y competitividad, que todo este debate tiene que ir basado en la evidencia científica. Dentro de la evidencia científica hay un amplio margen de debate. Es decir, la evidencia científica no es una única solución, y lo sabéis, pero hay un amplio grado de debate. Lo que se salga de ahí son otro tipo de posiciones, pero desde luego no tiene mucho que ver con la razón. Que necesitamos tiempo de inversión pública, que tiene que haber una rentabilidad de esta inversión pública, y este reparto de costes de producir bienes públicos tiene que repartirse en la cadena, cosa que actualmente no pasa, porque si no los costes ya sabemos a quién van a ir, al más débil, y generalmente suele ser el productor. Que al final las cooperativas y los enfoques colectivos van a ser el único elemento que tenga el productor, sobre todo la pequeña y mediana explotación, no digo empresa, digo explotación, para poder subirse al carro de estos beneficios y oportunidades. Por sí solo va a ser muy difícil que lo vaya a hacer. Que necesitamos reciprocidad en el comercio internacional. No tiene sentido imponernos cada vez más un modelo productivo más importante, no solo en lo que se controla en frontera, porque veo que Valentín Almanza está ahí ya conectándose, no solo lo que se controla en frontera, sino también el modelo de producción, porque lo que se controla en frontera es limitado. Comunicar qué es lo que hacemos, y sobre todo decir que no existen productos diablo ni productos milagro, eso no es cierto, sino que existen dietas saludables, y que la comunicación a la sociedad va a ser fundamental, ¿no? Estos un poco son los 10 principios con los cuales nosotros queremos abordar
el debate. Y aquí, ya voy terminando, hay unas oportunidades para las cooperativas tremendas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, no solo porque hay modelos nuevos, aparte de la producción de alimentos, modelos económicos al cual el productor puede tener acceso, como es bioeconomía, economía circular, energías renovables, sino porque es que para acceder a esas oportunidades de las cuales Paco habló al principio, pues o el agricultor va unido, o comparte inversiones, o tiene objetivos colectivos comunes, o va a ser muy difícil que acceda a ellos, porque ni tiene capacidad, ni tiempo, ni conocimiento. Y por tanto son elementos que van a suponer oportunidades. Y para los profesionales, pues yo creo que las palabras claves aquí, y espero vuestras opiniones o vuestras preguntas, y lo sabe la Comisión Europea, y lo sabe el gobierno español y las comunidades autónomas, si en los años 60, 70 la clave fue los servicios de extensión agraria, que era cómo cambiar el modelo, pero tenía que haber un acompañamiento técnico, hoy en día va a ser el asesoramiento profesional. Para eso las cooperativas tenemos una red de técnicos por todo el Estado, una red de técnicos en cada comunidad autónoma, la transferencia de conocimientos, la innovación, el tratamiento de datos. Si no podemos utilizar esas herramientas de una manera colectiva, individualmente, para la mayor parte de estructuras productivas, va a ser inalcanzable. Y las cooperativas son las únicas que están en el terreno. Los profesionales que trabajan implicados en unir esa estrategia comercial con esa estrategia productiva, con esa sostenibilidad medioambiental, van a ser las únicas que tengan una visión de conjunto. No desde el punto de vista de una empresa que quiera dar un servicio y tener legítimamente un rendimiento, sino que el rendimiento al final tiene que repercutir en aquel que recibe el servicio. Y hacer algo que, y voy terminando porque es la última diapositiva, algo que en las cooperativas nos cuesta mucho, a pesar que sea una paradoja, ¿no? Que es cooperar con mayúsculas. Cooperar no solo en nuestro entorno que ya conocemos, sino cooperar con el de al lado, con la región de al lado, porque al final esto es un reto que trasciende fronteras, fronteras del pueblo, fronteras de comunidad autónoma, incluso fronteras de país. Y el otro día vi una película que me gustó mucho, del famoso matemático Carl Friedrich Gauss, La curva de Gauss, la conocéis, que decía que al final todo esto puede dar miedo, dar vértigo, pero la mejor manera para vencer al miedo es midiendo. Yo creo que ustedes como técnicos estáis perfectamente preparados para vencerlo y dar la solución al reto que se nos viene por delante.